Bueno, y seguimos escuchando cuáles son los puntos de vista, los diversos que se están dando sobre el manejo de la cuarentena, de la pandemia aquí en Formosa, los significados, si hay algún tipo de significado político sobre las denuncias que se están dando a conocer en las últimas semanas. Lo tenemos en línea al doctor William Dardo Caraballo, abogado del Foro Local, que también nos va a dar su punto de vista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué manera se puede interpretar la visita que se está por dar en las próximas horas de el secretario de Derechos Humanos de la Nación? ¿En qué contexto, abogado? Bueno, lo que yo puedo, la cuestión de los derechos humanos siempre Sí, me interesa y a tal punto que donde hay alguna cuestión vinculada, ya sea en los hechos o alguna posibilidad de estudiar o prepararme, o como ayer, por ejemplo, yo integro un grupo de WhatsApp donde tengo amigos de la dirigencia del radicalismo, me invitaron, me mandaron las coordenadas para una reunión de las comisiones conjuntas, fue una reunión de dos comisiones de la Cámara de Diputados, en minoría, evidentemente, de la Comisión de Expresión, de Libertad de Expresión y de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente. La primera presidida por Wardo Wolf y la segunda estaba presidida por su vicepresidente, el diputado Salvador, ya que el titular tengo entendido que es otro legislador. Y bueno, ahí también pude observar respetuosamente. Ingresé pensando que era una reunión más abierta, por así decirlo, pero hasta el momento que estuve escuchando, la gente de Formosa que estaba participando, en especial el amigo Diego Madoeri se refirió resaltando mi presencia, y después, bueno, por una esa cuestión de conectividad, le cedí el lugar, porque esto es como que tiene una capacidad limitada la cuestión de la conectividad, porque pedían que había otros legisladores o asistentes de los legisladores, asesores, que estaban pidiendo entrar, y bueno, creo que correspondía ceder el espacio para las personas más vinculadas a ese sector de la vida política, que estaban, por supuesto, ejerciendo legítimamente una mirada crítica del manejo de la pandemia, en cuanto a política sanitaria, de parte de la provincia de Formosa. Y simplemente hay que remitirse a los resultados. Yo anoche reflexionaba familiarmente, que recién, por suerte, los indicadores en cuanto especialmente a fallecidos, creo que son 10 nada más, y cantidad de contagios, si de ese prisma se mira la política sanitaria, es un éxito. Ahora, esto significa necesariamente un control por parte del Estado, que a veces suele o puede colisionar con los derechos de los ciudadanos, y bueno, ese es el debate que a veces se pone a consideración del Poder Judicial. Hoy hay una audiencia precisamente en la Cámara de Casación Federal, para dirimir la cuestión de competencia en un planteo que hizo el senador Luis Naidenov. Y en relación a la visita del secretario de Derechos Humanos, yo estoy leyendo uno de los diarios de Formosa en papel y pude leer otro en internet, y el de papel, que es por acá, por la calle de la mañana, por la calle de Anfune, no dice nada, no confirma. Sí, lo que sabíamos ayer, la invitación que le hizo el gobernador al, al titular de la Secretaría, al señor Horacio Pietragala, como también al titular de la Comisión de Prevención de Tortura, que es un compañero de estudio mío en la Facultad de Derecho de la UNE, Juanchi Razábal. A ambos funcionarios, se los había invitado precisamente
para chequear esta cuestión de cómo está la situación de las personas alojadas, que es lo que hemos visto que ha generado alguna situación conflictiva. Y bueno, si se da la posibilidad de la visita, seguramente va a tener una impresión como para emitir alguna opinión institucional, y lo mismo que el Comité de Prevención de Tortura y Tratos Crueles, porque de eso se trataba la denuncia que hicieron un sector de la oposición, de la vida política de Formosa. Y bueno, yo entiendo realmente, acá te muestro que yo me cuido, soy asmático de nacimiento prácticamente, me tomo mi medicación diaria, además de nebulizarme necesariamente, donde cuando viajo tengo que llevar mi equipo de nebulización, porque soy un enfermo respiratorio con un tratamiento permanente, agudo ya, por muchos años de tomar medicamentos vinculados al asma. Y bueno, así que se mete como en la campaña electoral, desde mi punto de vista, esta cuestión fundamentalmente del funcionamiento de los centros de alojamientos preventivos y de los centros de asistencia sanitaria. Y obviamente yo sé que son medidas poco agradables, y a mí en lo personal estar 14 días en un lugar también me llevaría a una preparación mental y física para soportar esos 14 días, pero en aras de que no contagie o no propague la enfermedad a mis seres queridos o a otras personas con las cuales interactúo lo mínimo posible, más en esta etapa prácticamente de fase 1, con algunas actividades. La mía está habilitada, que son de los profesionales colegiados, pero bueno, con toda la precaución de trabajar remotamente. Digamos, hoy el Internet es una gran ayuda para muchas profesiones, y la abogacía es una de ellas precisamente. Claro. Caraballo vio, tiene la posibilidad por ahí también de tener contacto con lo que mencionan medios nacionales sobre cuestiones que ocurren en Formosa, le dan una cierta interpretación. También, bueno, no solamente estamos hablando de la Unión Cívica Radical de la provincia, las autoridades nacionales, también otros partidos políticos han caracterizado como de una dictadura. Formosa se ha pedido la intervención federal, lo ha hecho Lilita Carrió. ¿Qué opinión tiene sobre todo esto? Bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, digamos, son actos de campaña, también leo en los diarios de hoy el pronunciamiento de la Federación Argentina de Magistrados en contra del pedido de intervención federal, que no lo hizo la Unión Cívica Radical, y lo ratifican cada vez que los escucho algunos de sus dirigentes. Ellos no suscriben el pedido, el proyecto de ley, digamos, que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, que sí suscriben los legisladores que están referenciados en la ex diputada Carrió, como jefa de la coalición cívica, que son un puñadito de diputados, pero bueno, no es la primera vez. Yo me acuerdo de reiterados pedidos de intervención federal, y es un remedio, digamos, de máxima gravedad, o se deben dar situaciones muy puntuales que marca la Constitución Nacional, que es para que el Estado federal intervenga una jurisdicción provincial. Y bueno, no hemos tenido casos después de la reforma del año 94, más allá de lo que haya pasado en Corrientes en el año 99, y posteriormente en la provincia de Santiago del Estero, que bueno, lo de Corrientes fue lo que se conoció como la masacre del Puente, cuando asumió el presidente de la Rúa, allá por diciembre del 99, y en Santiago del Estero fue como consecuencia de un escándalo, el
el triple crimen de la dársena, que tuvo ribetes de encubrimiento y todo tipo de digamos, de impunidades que solamente un remedio federal interviniendo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, entiendo, no recuerdo si se intervino el Poder Legislativo, se pudo regularizar esta situación. Me parece que está muy clara en el artículo 5, en el artículo 6 de la Constitución, cuáles son las causales. Y lo que se le pide a las provincias para garantizar su autonomía es el régimen municipal, es la administración de justicia, es garantizar el sistema republicano y fundamentalmente la enseñanza primaria, que es obligatoria. Y bueno, y esos puntos uno entiende que se dan en el sentido de que se cumplen acabadamente lo de la administración de justicia con las limitaciones propias de la pandemia y con los problemas que viene generando el sistema judicial ya de arrastre, digamos, en cuanto a la mora, en cuanto, digamos, a la falta de numerarios, en cuanto a la falta de infracciones. En general, estoy hablando del sistema judicial, tanto federal como provincial, que padecen los mismos déficits funcionales y que es un debate permanente y que, bueno, hay una ley que ya tiene, que está tratándose en el Parlamento de reforma, especialmente del sistema federal penal de la Nación, y bueno, esperemos que este debate siga enriqueciéndonos y que entiendo yo que la intervención siempre es, nosotros cuando el peronismo ganó la primera elección en el año 73 sin estar proscripto, porque estuvo proscrito desde el 55 hasta que don Antenor Gauna gana una elección en segunda vuelta. El 11 de marzo fue la primera vuelta, el 15 de abril creo que fue la segunda. Fue un gobierno efímero, duró 6 meses. Ya para el mes de noviembre el general Perón había ganado las elecciones en septiembre del 73, el 23, domingo 23, y para los primeros días de noviembre elevó el proyecto de ley que fue sancionado casi por unanimidad, diría, de la intervención de la provincia de Formosa, por un conflicto de poderes donde teníamos prácticamente 2 gobernadores, porque se lo había sometido a juicio político al gobernador, se lo suspendió o se lo destituyó, no me acuerdo, y el entonces vicegobernador juró en ese cargo, y bueno, esa era una cuestión que no tenía solución, que no tenía para pintar cuál fue el cuadro que ameritó la intervención federal por parte del general Perón en el año 73. Yo creo que esos extremos, esa gravedad institucional o esa crisis institucional no se dan ni remotamente en este tiempo de normalidad institucional, y bueno, y son para mí fuegos de artificio de una campaña electoral que empieza lastimosamente sin propuestas, sino que con este tipo de acusaciones, vemos, ¿cierto?, en los medios, pero uno siempre le queda la duda. Yo no Sí, doctor, descarto. Sí, me ha quedado claro lo que ha dicho hasta ahora, que para ustedes la cuestión que tiene que ver ya con las denuncias que se han hecho por parte del senador nacional, la Unión Cívica Radical, es como que no pueden, desde su punto de vista al menos, me va a corregir si interpreté mal, dejarse de lado que están en campaña o que se dan o se suelen dar en ese contexto, en esta época particular. Sí, me gustaría que me conteste sobre las detenciones que se han hecho a pueblos originarios. En un caso, son 3 que yo recuerde, en uno de los casos se reconoce que estaban obstruyendo el libre tránsito en un corte de ruta. En otro caso, el de Miguelina Navarrete, que por ahí es una de las referentes de pueblos originarios que yo más conozco, por su labor incansable con la comunidad, había ido a en este caso, un centro de salud de lo que sería Ingeniero Juárez. Ellos sostienen que le iban a dar, se supone, respuestas de dónde estaba su gente, resultados que estaban pidiendo también, de hisopados que se habían hecho hacía varios días. La referente sanitaria del lugar tiene otra versión. Ella dice que la habían amenazado y que se sintió intimidada, por eso llamó a la policía. El tema es que, bueno, hubo un operativo en los 2 lugares, y hay uno más que en este momento no recuerdo, que se dieron en un contexto en el que trascendió la frontera, digo, las filmaciones de la cantidad de testigos que había. Sí. Miguelina Navarrete también difundió
recientemente o sea, se la grabó, se nota que se cortó después la grabación, pero lo poco que circuló, porque no tiene teléfono, está incomunicada, es que no se sienten para nada asistidos por el lugar en donde están actualmente. Fueron, en este caso, ya escarcelados por, en este caso, la justicia, pero los llevaron a un centro de aislamiento. Se supone que uno del grupo había dado positivo. Sobre esto, ¿qué puede decir, doctor? Teniendo en cuenta también toda su trayectoria con relación al tema de los derechos humanos. Sí, sí, te escucho muy entrecortado, Liliana, pero sí, por supuesto que conozco a través de los medios digamos, las detenciones o las actuaciones que ha hecho la policía en algunas circunstancias. Conozco más lo que pasó en Formosa el jueves pasado y fue un hecho de flagrancia, digamos. Se ha filmado, se vio digamos, el origen de la conducta que se estaban asumiendo en las afueras de un centro, y vemos todos los días cómo la dirigencia de la oposición acude a los distintos centros de alojamiento digamos, a tratar de charlar con las personas que están ahí, que yo la verdad desconozco si son positivos, negativos o son grupos de contactos estrechos que están sufriendo, padeciendo, por así decirlo, el aislamiento, porque si yo tengo un familiar directo que tiene coronavirus, me van a aislar en algún lugar, y eso genera mucho, ¿cómo te voy a decir? Mucho malestar. Y bueno, yo creo que la dirigencia de la oposición trabaja sobre ese malestar para exacerbarlo, y a veces la persona humana, el ser humano, en esas condiciones puede tener, y hay evidentemente en algún mínimo porcentaje, algunas crisis que deriva de ese encierro o de las limitaciones que de un día para otro vos tenés que estar en un lugar limitado, con horarios, con pautas muy distintas a la vida normal que uno hace, y eso genera sin duda alguna malestar. A mí mismo me pasaría, yo no me sentiría cómodo, pero en aras de no contagiar y fundamentalmente en aras de tener los hisopados negativos necesarios para volver a reingresar a la vida comunitaria, seguramente lo voy a soportar, pero por eso uno toma las medidas necesarias, pero a veces no se sabe si lo van a venir a convocar para que concurra a ser, porque alguna persona que dio positivo pudo haber dicho, bueno, yo estuve con el señor Caraballo en su oficina, o estuve con él en la calle, o él estuvo en la estación de servicio y estuvimos charlando, o lo encontré en el supermercado, y bueno, y charlé más de 15 minutos, y por ahí no tenía bien puesto el barbijo. Y bueno, ese interrogatorio se le hace en cada caso, de prácticamente 7 y 15 días para atrás, donde uno tiene que tratar de recordar el máximo posible de personas a las que haya contactado, porque después las van a convocar para hacerle los estudios necesarios y descartar que sea portador asintomático, en la mayoría de los casos, de este virus que está generando tanto daño a la humanidad, y nos está tocando de cerca, a mí en lo particular, porque el hijo de un colega que integró muchos años mi estudio, que hoy es juez federal en Paraná, está muy grave, con intubado, con respirador y con coronavirus y neumonía bipolar, con un estado delicadísimo, y es un chico al cual yo lo vi nacer, digamos. Claro. Doctor, le agradecemos mucho la comunicación. Sí, hay algo que me gustaría mencionarle. Me parece que, no sé si no me escuchó bien con la última pregunta. Yo le consultaba sobre... Ahora escucho mejor. Sí, sobre los pueblos originarios, estos referentes que fueron detenidos. Miguelina Navarrete fueran, porque habían concurrido con otras personas a, según ella, averiguar qué pasaba con su gente, dónde los estaban llevando, no tenían información. Y también para conocer el resultado de los hisopados que se habían hecho. Por supuesto que la versión, en este caso de la agente sanitaria que les hizo la denuncia, era que la habían amenazado.
El tema es que terminaron presos, se los escarceló, no volvieron a su lugar de origen porque ahora están haciendo cuarentena, se supone que en el grupo 1 dio positivo. Y también las otras detenciones que se hicieron, ya estábamos hablando de María Cristina, por originarios que habían pedido que les instalen una manera más rápida de poder acceder a sus ingresos, porque recordemos que el pueblo estaba prácticamente bloqueado, no tenían acceso a los cajeros, necesitaban el dinero, bueno, terminaron presos. Sí. Por eso, sobre esos casos quería saber si tenía opinión formada, si tuvo acceso a esto que le estoy mencionando y cuál era su punto de vista. Sí, sin duda esta pandemia genera este tipo de trastorno cuando se bloquea un pueblo o no hay los suficientes servicios en cuanto a cajero, por ejemplo, y no puede ingresar el camión de caudales. Y debemos asumirlo como sociedad, que los pueblos originarios tienen su idiosincrasia, tienen su cultura, tienen su forma de actuar, y por lo que tengo conocimiento se están resistiendo a ser hisopados. Se ha generado toda una campaña, como también hay una campaña en contra de la vacuna, y yo creo que eso nos favorece a mantener nuestro estatus sanitario. Yo creo que cuando alguien le alienta a las personas o deliberadamente le dicen que le van a hacer hisopado de una manera no ortodoxa, porque eso es lo que está pasando, eso es lo que me llegó de esa zona de María Cristina, del Potrillo, del Chorro. Bueno, por supuesto que ellos se van a tener su reserva para hacerse ese examen médico o de laboratorio, y tal vez puedan quedar en alguna situación poco clara, en el sentido de que si uno va a averiguar por un familiar o por alguien conocido, ya lo consideren contacto estrecho y lo interpelen para que se haga hisopar y para descartar cualquier posibilidad. Sin duda debemos tratar de comprender cómo es la cosmovisión de los pueblos originarios y convivir, porque es una comunidad. Nuestro preámbulo de la Constitución Provincial dice que somos pluriétnico y multicultural, y eso hay que llevarlo a la práctica, y es un trabajo del día a día de cada uno de nosotros. Doctor, muchas gracias por la comunicación. A su disposición, como siempre, como hacemos con todos los sectores. La idea es que cada uno exprese su punto de vista. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, y bueno, temprano siempre estamos ya, así que al pie del cañón. Bueno, era el doctor William Dardo Caraballo, conversaba con nosotros, esa es nuestra línea de comunicación. Se ha pedido la intervención federal, eso vinimos hablando desde que volvimos al aire con el noticiero. También, bueno, se ha nuevamente dado muchísimo espacio, más en las últimas horas, con la visita del secretario de Derechos Humanos de Nación, si así se concreta al menos, a lo que se interpreta como el gobierno de la provincia en las diferentes gestiones del doctor Gildo Infram en medios nacionales. Algunos salen a contestar, otros no, pero que se da la noticia, se da.